Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del tema de pancreatitis aguda y las indicaciones quirúrgicas, para entenderlas, ¿ya? Porque muchas veces nos hacen preguntas: ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas de una pancreatitis aguda? Para recordar, la pancreatitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo de tipo médico. ¿Qué quiere decir? Hay abdómenes agudos médicos y hay abdómenes agudos quirúrgicos. Quirúrgicos que requieren operación. Médico que pareciera que necesita una cirugía, pero no, en realidad con manejar el dolor y darle antibióticos quizás puede mejorar. Ejemplo clásico: pancreatitis. Pancreatitis. ¿Ok? Vamos a definir la pancreatitis. La pancreatitis es una patología muy estudiada. Se define como un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable de otros tejidos, ya sean regionales o a distancia de toda la economía. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas, si bien es cierto, es una inflamación local, pero puede repercutir no solamente en el mesenterio o en los órganos que la rodean, sino que también puede dar fallo multiorgánico. ¿Por qué? Porque es una patología muy dinámica, muy variable. El paciente puede estar asintomático por la mañana y por la tarde se descompensa entre sepsis y puede morir. ¿Ok? Eso es característico de la pancreatitis. Enfermedad dinámica y fluctuante. ¿Ok? ¿Por qué se inicia esta pancreatitis? Porque hay una activación a nivel de los acinos. Dentro de los acinos se activan las enzimas digestivas y lo que hacen es una proteólisis y una liberación de citoquinas proinflamatorias y que predisponen a un SIRS, a un síndrome de una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Okay? Entonces tenemos que conocer el diagnóstico de pancreatitis aguda. El diagnóstico de pancreatitis aguda se basa en 3 criterios. Uno, el dolor. Otro, los exámenes de laboratorio. Y otros son las imágenes. ¿Okay? ¿Cuál es el dolor característico de una pancreatitis? Es un dolor epigástrico o mesogástrico constante, en el 50% de los casos irradiado hacia la zona dorsal a modo de faja, no en todos los casos. No es necesario que les mencione que el paciente tiene un dolor en epigastrio, mesogastrio, irradiado a su espalda para recién pensar en pancreatitis, sino que hay que pensar en pancreatitis un paciente que tuvo o que tiene cálculos en la vesícula, que los cálculos son pequeños y que pueden haber caído al colédoco, se estancaron en la ampolla y provocan pancreatitis. O sea, es un dolor abdominal constante, intenso, y en el 50% de los casos irradiado hacia la espalda. Ok, hacemos la anamnesis, el paciente dice: sí tengo ese dolor. Otro, ¿qué hacemos? Le pedimos exámenes. Le pedimos hemograma, le pedimos perfil hepático, pero unos exámenes que nunca deben faltar es la amilasa y la lipasa. ¿Cuándo son diagnósticos amilasa y lipasa? Cuando por lo menos están 3 veces por arriba del límite superior de la normalidad. ¿Qué quiere decir? La lipasa, su valor normal es hasta 51. Si tenemos una lipasa en 155, ya es un criterio de pancreatitis. La más específica entre amilasa y lipasa viene a ser la lipasa. Y según el consenso del año pasado de una guía japonesa, ¿ya?, basada en evidencia, la lipasa es la que nunca debe faltar en un diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Ok? Muy bien, tenemos el dolor, tenemos la lipasa elevada y ahora hay que pedirle una imagen. Siempre hay que pedirle una imagen en una pancreatitis aguda. ¿Qué le pedimos? ¿Ecografía? No, la ecografía no sirve para páncreas. Lo que sí sirve para páncreas es una tomografía. ¿Ok? Y la tomografía tiene que ser con contraste. O le podemos pedir una resonancia magnética nuclear, o como tercera opción una ecografía. La ecografía no nos sirve tanto para evaluar el mismo páncreas, sino para evaluar si es que tiene cálculos en la vesícula o tiene cálculos en el colédoco. ¿Ok? 3 criterios: dolor, amilasa o lipasa y hallazgos característicos de pancreatitis
en una prueba de imagen. Ok, pancreatitis aguda se divide en 2 etapas, en una etapa temprana, que viene a ser hasta las 4 semanas, y en una etapa tardía, después de 4 semanas. La pancreatitis aguda se clasifica en 2 grupos. Una pancreatitis aguda edematosa y una pancreatitis aguda necrotizante. ¿Qué quiere decir necrotizante? Que hay tejido pancreático muerto, necrótico, que puede ser la misma glándula o también puede ser alrededor de la glándula, la grasa peripancreática. Entonces, según el tipo de pancreatitis, es la complicación que nos van a dar. La pancreatitis aguda edematosa, la edematosa lo que puede hacer es que hay una colección líquida o una colección aguda peripancreática. O también puede ser que haya esta lesión, esta colección, pero que pasan los días y se resuelve, se reabsorbe. Eso es por el lado de la edematosa. Pero observemos por el lado de la necrotizante. ¿Qué nos puede pasar por el lado de la necrotizante? Nos puede dar una colección necrótica aguda. Es decir, para que haya necrosis pancreática no necesariamente tiene que pasar 4 semanas, sino que tiene que ser, puede ser a la primera semana, puede ser a la segunda semana, puede ser a los 4 días que haya necrosis. ¿Por qué? Porque depende del tipo de pancreatitis que tenga nuestro paciente. ¿Okay? Esta colección necrótica aguda, con el paso de los días, se puede infectar y puede dar una colección necrótica aguda infectada, pero pasa el tiempo, más de 4 semanas, y se encapsula. Es una necrosis encapsulada, o el famoso WON. Los que quieran hacer gastroenterología van a escuchar mucho este término cuando hablen de pancreatitis. El famoso WON, que es una complicación de una pancreatitis aguda necrotizante más allá de las 4 semanas. Y el pseudoquiste, ¿dónde queda el pseudoquiste? El pseudoquiste es una complicación de una pancreatitis aguda edematosa cuando el paciente tiene más de 4 semanas de evolución. Cualquiera de estas colecciones, ya sea la colección pancreática aguda, la colección necrótica aguda, la necrosis encapsulada o el pseudoquiste, pueden llegar a infectarse. ¿Okay? Pueden llegar a infectarse. Observen, ahí tenemos una pancreatitis edematosa. Edematosa, o sea, el páncreas solamente se hincha, le da edema. Necrotizante, observen la necrosis pancreática. Observen, con necrosis pancreática. Acá también hay una necrosis pancreática, pero esta necrosis pancreática está infectada. ¿Por qué? Porque hay burbujas de aire dentro de esa necrosis. ¿Ok? Las complicaciones de la pancreatitis aguda hay que evaluarlas con un score que se llama el score de Marshall y nos sirve para determinar el grado de pancreatitis que tiene nuestro paciente. Si nos preguntaran a la actualidad cuál de los siguientes factores es la que nos permite determinar el grado de pancreatitis que tiene nuestro paciente, es el score de Marshall. ¿Ya? El score de Marshall nos determina. ¿Qué es el score de Marshall? Es esto, les presento. Es un score para ver falla orgánica. ¿Qué evaluamos? 3 sistemas básicamente: el sistema respiratorio, el sistema renal y el sistema cardiovascular. No es necesario que la aprendan, solamente que sepan que el score de Marshall nos sirve para definir falla orgánica y definir el tipo de pancreatitis que tenga nuestro paciente. ¿Ok? Nada más, score de Marshall. Entonces, cuando hablamos que un paciente tiene falla orgánica, cuando tiene un score de Marshall de 2 o más puntos. De 2 o más puntos. Es decir, si tenemos un paciente que está con un PAFI de 200, ya tiene 2 puntos, tiene falla orgánica. En el contexto de una pancreatitis aguda severa. ¿Ok? Entonces hablamos de complicaciones locales que puede haber en una pancreatitis. Colección peripancreática aguda en pancreatitis edematosas. Pseudoquiste pancreático también en pancreatitis edematosas de más de 4 semanas de evolución. Colecciones necróticas agudas en pancreatitis agudas necrotizantes. Necrosis encapsulada
También pancreatitis necrotizante de más de 4 semanas de evolución. Otras, puede haber disfunción de la salida gástrica, trombosis venosa, portal y esplénica, porque es la localización del páncreas, y necrosis colónica. ¿Por qué? Porque el páncreas está por encima del colon transverso. El páncreas se necrosa, esta necrosis aumenta, se liberan enzimas, perfora, consume, degrada el tejido graso y llega al colon y lo perfora. ¿Okay? Colección pancreática aguda, pseudoquiste pancreático. Observen que el pseudoquiste pancreático es una complicación de la pancreatitis aguda edematosa. Cuando operaron pseudoquiste pancreático, los criterios clásicos eran de que sea de más de 6 centímetros de tamaño y más de 6 semanas de evolución. Son los criterios clásicos y que aparecen en las preguntas antiguas. Pero los criterios actuales, ¿cuáles son? 1. Que el pseudoquiste sea sintomático. Esa es la indicación de un pseudoquiste. ¿De qué forma puede ser sintomático? 1. Que comprima tanto el estómago que cuando uno coma se llene tan rápido y lo vomita. Y ese vómito crónico puede llevar a una desnutrición. Entonces no vamos a permitir que nuestro paciente siga con el pseudoquiste, coma y vomite. Entonces hay que operar ese pseudoquiste. ¿Okay? Otra característica, el pseudoquiste es tan grande que comprime el duodeno, igual, da obstrucción. El pseudoquiste es tan grande que comprime el colon, da una obstrucción. Y el paciente vive subocluido, hay que operarlo. ¿Ok? Entonces recuerden que el criterio para definir la intervención quirúrgica de un pseudoquiste pancreático en la actualidad es de que sea sintomático. ¿Por qué? Porque hay quistes de 15-20 centímetros que uno lo tiene en la cola del páncreas y no le ocasiona ninguna molestia. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que esperar y hay que hacer controles ecográficos cada 3 meses o cada 6 meses. Colección necrótica aguda en edematosa intersticial, necrosis encapsulada en la necrotizante. En cuanto a complicaciones sistémicas, en esta guía hablan de complicaciones sistémicas y viene a ser cuando el paciente tiene un antecedente de una diabetes, de una hipertensión, de un hipotiroidismo y se complica. ¿Ok? Exacerbación de comorbilidades preexistentes como enfermedad coronaria o enfermedad pulmonar crónica se consideran complicaciones sistémicas de la pancreatitis. Y según eso, nosotros definimos los tipos de pancreatitis: leve, moderada y severa. En la leve no hay fallo orgánico, o sea, es score de Marshall menos de 2. Y no hay complicaciones locales. ¿Qué quiere decir? No hay colecciones pancreáticas, peripancreáticas agudas, ni colecciones necrotizantes agudas. Y que nuestro paciente tiene una diabetes y tiene una hipertensión, pero no se descompensó. O sea, tampoco hay complicaciones sistémicas. Esa es una pancreatitis leve. Una pancreatitis moderada es cuando a nuestro paciente le hacemos el score de Marshall y tiene más de 2 de score de Marshall, ¿ya? Tiene fallo, ¿ya? Pero este fallo, observándolo, en 48 horas se resolvió. El fallo fue transitorio. Es una moderada. Y si es un paciente que tiene una colección necrótica aguda o una colección líquida aguda, y es una pancreatitis moderada. ¿Ok? Y una pancreatitis severa es cuando tiene un fallo orgánico mayor a 48 horas o cuando falla un solo órgano, como ya hemos mencionado, o cuando hay falla multiorgánica. ¿Ok? Entonces, 3 cosas que tienen que recordar acá en pancreatitis. Que el score de Marshall es muy importante para definir la severidad de pancreatitis, y lo que hay que ver es si es que hay complicaciones locales o sistémicas. Las locales vienen a ser la presencia de colecciones o necrosis en el páncreas o alrededor del páncreas. Las sistémicas vienen a ser las complicaciones de comorbilidades existentes, de un EPOC, de una diabetes, de una hipertensión que tenía el paciente, le dio la pancreatitis y se descompensó. Ya, eso es una complicación sistémica. ¿Ok? Y por tanto será pues una pancreatitis moderada. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos acá las opciones quirúrgicas
las opciones quirúrgicas o el manejo según el grado de pancreatitis. El 80% de las pancreatitis son leves. El 20% son moderadas o severas. Pancreatitis necrotizantes. ¿Ok? Cuando es leve, el tratamiento es conservador. Reposo intestinal, o sea, NPO, nada por vía oral. Analgésicos, ¿ok? Y observación. No antibióticos. Mientras no se demuestre infección en una colección aguda o en una necrosis, no tiene por qué darse antibiótico. ¿Ok? Entonces, si tenemos una pancreatitis moderada, severa, de estas, las que tienen necrosis, el 70% están con necrosis estéril. Y observen, asintomáticos, pacientes con necrosis estéril y asintomáticos, tratamiento conservador. Pacientes con necrosis estéril, sintomáticos, después de las 6 semanas, lo ideal, tiene que hacerse un drenaje percutáneo, un drenaje con catéter. Si es una necrosis infectada, hay que operar al paciente. Hay que operar al paciente y hacer una necrosectomía, sacar toda la necrosis pancreática. ¿Okay? En cuanto a la mortalidad depende del tipo de pancreatitis y depende de las complicaciones de esta. Si es un paciente con necrosis pancreática estéril, la mortalidad es del 12%. Si es con una necrosis infectada, se duplica el riesgo hasta el 30%. Y si es paciente con necrosis infectada y encima está en fallo multiorgánico, 40%. Entonces lo que debemos saber son las indicaciones de la parotomía o de cirugía en un paciente con pancreatitis. 1. Que tenga un sangrado. ¿Qué tipo de sangrado puede tener una pancreatitis? Está tan inflamado el páncreas que se fugan, que salen las enzimas pancreáticas alrededor del tejido, comprometen una arteria, qué sé yo, la gastroduodenal, por ejemplo, la perforan, y el paciente empieza a sangrar y empieza a chocarse. Hay que operarlo. Otro, que el páncreas está tan inflamado que se pone en contacto con el colon, este colon se perfora, tenemos que entrar a operar. Otro, que el paciente esté desarrollando una perforación de colon, como el caso de hace un minuto, ¿ya? Pero le notamos con un abdomen bien distendido, y eso es lo que nosotros llamamos un síndrome compartimental, porque su presión intraabdominal está tan elevada, mayor a 20 milímetros de mercurio, que le ocasiona síntomas y no va a mejorar si no le bajamos esa presión. Entonces es una indicación de la parotomía: pancreatitis aguda más síndrome compartimental. Otro, que el paciente esté haciendo isquemia intestinal. ¿Por qué? Porque puede haber embolia o trombosis, como mencionamos al inicio, de las mesentéricas. ¿Ve? Síndrome compartimental, cuando tiene más de 20 milímetros de mercurio la presión intraabdominal. Si quieren saber, la presión intraabdominal se debe medir con una sonda Foley. Es el tratamiento estándar y es el diagnóstico de elección. Sonda Foley. Me han preguntado. Ese es un síndrome compartimental abdominal. Observen. Un abdomen distendido. Uno va a palpar timpánico, con matidez, ¿ya? Y el paciente puede estar en fallo multiorgánico. ¿Cómo medir? Con una sonda Foley. Método transvesical. Esa es la forma. Esa es la forma. ¿Ok? Síndrome compartimental abdominal. El tratamiento inicial, inmediato, debe ser darle analgésicos, relajantes, disminuir la hidratación. ¿Ok? Y sonda nasogástrica, sonda rectal, etc. Tratamiento mínimamente invasivo no se ha aceptado. Y el tratamiento de elección es abrir el abdomen y dejar el abdomen abierto, ¿ya? Porque si le volvemos a cerrar, le devolvemos la presión y el paciente se puede morir. Ese es un síndrome compartimental abdominal y se deja con esta bolsa que se llama una laparostomía. No laparotomía, sino laparostomía. Es una bolsa de laparostomía o bolsa de Bogotá se llama, ¿no? ¿Okay? Esas son las indicaciones precoces: sangrado, isquemia intestinal, síndrome compartimental.
Y las indicaciones tardías más allá de las 4 semanas, ¿qué son? Recuerden que más allá de las 4 semanas, si es que es una pancreatitis edematosa, tendrá un pseudoquiste. Si es que es una pancreatitis necrotizante, y si es que no mejoró y progresó, será un WON, o sea, una necrosis encapsulada. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? La necrosis se debe operar si solo si se demuestra de que está infectada. ¿Qué quiere decir? Que haya gas en la tomografía o cultivo positivo obtenido por una punción por aguja fina. Otra indicación clásica es que el paciente con pancreatitis persista séptico a pesar de todo el soporte que se le pueda dar. O se opera una pancreatitis de más de 4 semanas cuando tiene síntomas: dolor abdominal, náuseas y vómitos. ¿Okay? Metas de operar una necrosis infectada: hacer el control de la infección, máxima evacuación del tejido devitalizado y preservar el tejido vital. ¿Qué quiere decir? Si entramos y encontramos una necrosis en cabeza de páncreas, hay que sacarle toda la cabeza de páncreas, pero lo más restrictivo posible, dejando tejido sano en lo posible. ¿Por qué? Porque este paciente posterior va a tener complicaciones. Va a tener atorrea, va a tener diabetes secundaria a esa pancreatitis. Entonces es importante dejarle tejido pancreático. Abordajes quirúrgicos pueden ser diversos, pero sí hay que hacer una necrosectomía. Muy bien, eso es todo en cuanto a pancreatitis aguda. Recuerden que la causa más frecuente es una pancreatitis aguda litiésica, le sigue el alcohol. ¿Okay? Es algo que tienen que recordar. Causa más frecuente de pancreatitis aguda, litiésica. Segunda, alcohol. Y en la crónica es al revés. Primero es el alcohol y después son las litiasis. ¿Ok? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que podamos repasar los siguientes temas muy pronto. Saludos.